Hola, hola jóvenes, qué gusto saludarles nuevamente. Sean bienvenidos a esta clase de química correspondiente a 10º grado. Espero que se encuentren bien en casa al lado de su familia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y se trata de los hidrocarburos, específicamente los alcanos. Si tienen alguna pregunta pueden anotarla en su cuaderno y al finalizar pueden hacérmela saber. Vamos a iniciar definiendo a este tipo de hidrocarburos. Estos son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, por eso se les conoce como hidrocarburos. Y estos contienen solo enlaces simples de carbono a carbono y van a obedecer a una fórmula general. NH2N más 2, donde N va a indicar la cantidad de átomos de carbono. Es decir, que esta fórmula nos indica que contiene más del doble de átomos de hidrógeno que de carbono. Y debido a esa escasa reactividad que tiene, también se le designa como hidrocarburos parafínicos. Estos hidrocarburos pueden presentarse de diversas maneras. Los clasificamos de forma lineal, como bien lo dice su palabra, tiene una estructura lineal, así como lo observamos en la imagen. Pueden ser hidrocarburos ramificados. Esto lo podemos comparar con la copa de un árbol. Sin embargo, el grosor de sus cadenas, ya sean principales, secundarias o terciarias, tienen todas las mismas dimensiones. ¿Pero por qué? Porque en cada una de estas va a estar presente los enlaces de carbono a carbono. Los árboles, a medida que van creciendo, tienden a ramificarse y es lo mismo que sucede con los alcanos. Podemos encontrarlos de manera cíclica. Estos son compuestos en el que una serie de átomos de carbono se unen para formar un lazo o un anillo, formando así una estructura cerrada. Y por último tenemos los policíclicos. De igual forma, representan estructuras cerradas, pero más de una de ellas. ¿Qué características representan estos alcanos? Una es que son hidrocarburos saturados. Se dice que son saturados porque las uniones entre los átomos de carbono son simples y estables. Cuando nosotros escuchamos la palabra saturado nos viene a la mente como que estuviera lleno. Y en efecto, así es. Los átomos de carbono tienen valencias libres, las cuales son ocupadas por los átomos de hidrógeno, tal y como lo vemos en esa imagen del butano. Y esto es lo que hace diferente los alcanos de los alquenos y los alquinos, que se caracterizan por tener uniones dobles y triples respectivamente entre sus átomos de carbono. Otra característica es que los alcanos pueden presentar sustituyentes. Los átomos de hidrógeno que acompañan a cada átomo de carbono pueden sustituirse por otros átomos, ya sea por halógenos como flúor, bromo, cloro o diversos grupos o radicales. Son muy frecuentes los grupos hidroxilo y metilo. En este último caso, la estructura se vuelve un poco más compleja, dando lugar así a alcanos ramificados. Una característica más de estos alcanos es que pueden formar estructuras cerradas. Los extremos de dichas cadenas pueden combinarse y formar entonces los denominados alcanos cíclicos, como es en el caso de un ciclohexano, un ciclobutano, un cicloheptano, ciclooctano y así sucesivamente. Estos también pueden tener en su estructura algunos sustituyentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las propiedades físicas de los alcanos. Estas van a depender de gran medida del número de átomos de carbono que contenga el alcano. Así, por ejemplo, hay algunos que tienen entre 1 a 4 átomos de carbono que son gases a temperatura ambiente. Otros que tienen entre 5 a 17 átomos y son líquidos a esa misma temperatura. Y los que tienen de 18 átomos de carbono a más son sólidos. Vamos a hablar sobre la solubilidad. Estos presentan una escasa. En general, los alcanos son poco solubles en agua
y a medida que aumenta el peso molecular, la solubilidad se torna incluso menor. La densidad, esta es baja, su densidad es menor que la del agua, es por eso que tienden a flotar. Esto se ve muy reflejado cuando se producen derrames de hidrocarburos en el mar, o bien como lo hemos visto algunas veces que llueve y de los talleres sale un líquido como brillante o entre colores que vemos. El punto de fusión va a ser variable y esto va a depender del número de átomos de carbono. A mayor número, más elevado es el punto de fusión, pero también va a depender de la estructura. Aquellas que son simétricas tienen un punto de fusión más alto que las simétricas. Los alcanos los podemos encontrar en la vida cotidiana. ¿Y dónde exactamente? Interactuamos con ellos tanto que no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos o lo que hay a nuestro alrededor. Los 4 primeros alcanos son usados principalmente para propósitos de cocina y de calefacción. O sea, tenemos un ejemplo claro en nuestro hogar. Cuando mamá nos va a hacer algo de comer, generalmente utilizan las estufas de gas. Ese gas es un ejemplo de un alcano. El metano y el etano son los principales componentes del gas natural. Así también el propano y el butano pueden ser líquidos y son conocidos como gases licuados. Estos son alcanos usados como propelentes en pulverizadores. También pueden usarse como disolventes en removedores de pintura y en pegamentos. Ya vemos si interactuamos mucho con ellos. Y estos constituyen la materia prima para elaborar infinidad de compuestos orgánicos sintéticos, como por ejemplo, como vemos en la imagen, chocolate, las gomitas que tanto nos encantan, el maquillaje que ponemos a diario, nuestra ropa, las crayolas y los plásticos, incluyendo los platos, los vasos, esos utensilios desechables. ¿Cómo podemos nombrar estos alcanos? Los 4 primeros tienen un nombre sistemático que consiste en prefijos. Met, que indica un átomo de carbono en la estructura. Et, 2 átomos de carbono. Prop, 3 átomos de carbono. Y but, que nos indica 4 átomos de carbono en la estructura. Seguidamente le vamos a agregar el sufijo ano. Estos 4 prefijos los tenemos que tener muy presentes. Los demás los vamos a nombrar mediante prefijos griegos que indican la cantidad de átomos de carbono compuestos en esta estructura, seguidamente de la terminación ano. Tenemos una tabla con algunos ejemplos de esos prefijos griegos, como ser pen, ex, ep, op y así muchos más. Tenemos que tomar en cuenta que nos podemos encontrar con algunos radicales alquilo. ¿Y qué son esos radicales? Se les llama así a las agrupaciones de átomos procedentes de la eliminación de un átomo de hidrógeno en un alcano, por lo que contiene un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente. Lo vamos a nombrar cambiando la terminación ano por hilo o il cuando forman parte de un hidrocarburo. Tenemos ejemplos como metil, etil, propil, isopropil, butil y así podremos encontrar más. Solo tenemos que tomar en cuenta la manera de nombrarlos cuando haya un radical disponible en ese hidrocarburo. Y para finalizar, los quiero dejar con esta frase. Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Fue un gusto estar con ustedes, jóvenes. Saludos y un fuerte abrazo.